Teiron quagro teto waki teiron ne ha si koran po kai weo quagro bon po kai weo a tan horat por bar. Ministerio de Cultura. Para construir el país que soñamos. Presenta. En coproducción con Confenalco Antioquia. Y la colaboración del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Señor, este lugar es siniestro. ¿Cree usted en fantasmas? Yo no. ¿Y usted? Yo sí. Eres el hielo de mi boca y eres el olor de una muerta. Se abren como la cerveza y me sonríen desde el más allá. En mi pueblo, por ejemplo, había calles que estaban vetadas. Uno no se atrevía a pasar por ellas después de las 6 de la tarde. Uno le tenía miedo a esas calles, le tenía miedo a ciertos recodos. Había casas que también le tenía uno miedo y no iba ni siquiera uno, no era capaz de ir uno a esas casas ni siquiera de día, porque la casa de por sí daba la sensación de que tenía vida propia, habitantes propios. Las historias que narraremos a continuación están basadas en hechos reales. Solo se cambian algunos detalles para proteger la identidad de sus protagonistas. Depende de sus miedos que las crea o no. Todos los caminos llevan a
espero. Tu mente solo, un recuerdo. Los muertos siempre llevan a paz. En las voces que se oían era el chillido de un cerdo, que parecía que lo estaban argollando. Más después se oía un caraqueo de gallinas, de aves, pues, de corral. Y después pasó a una cantidad de voces distintas. Eso aparentaba que desentejaban la casa, que era teja de barro, y que la tiraban y que cogían las piedras que hubieran y las tiraban a las puertas, y eso, bueno, se sentía mucho susto. Esa casa hay que dejarla, está embrujada. Un fantasma la ronda día y noche. Amén. Ay, a mí como no me dan miedo los espantos. Descanse por la misericordia de Dios. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ay, qué cansancio. Y se ha dado el caso, por ejemplo, de seres que han vivido toda la vida en una casa y que después de muertos alguien les sigue notando la presencia. Ven la persona realizando las cosas que habitualmente hacía, paseándose, haciendo lo que hacía siempre. Los sitios donde uno ha vivido por muy largo tiempo tienen que contaminarse con algo de la sustancia de uno. Y a lo mejor eso es lo que finalmente origina los fantasmas. Las casas también están habitadas por fantasmas, porque yo creo, estoy casi convencida, de que uno al morir le da mucha lidia alejarse de lo que ha amado o ha odiado o ha deseado. Entonces esas almas vagan mucho tiempo por sus casas, están aferradas a los objetos que quisieron, a los seres que amaron, y se quedan mucho tiempo. Eso es así. Para uno deshacer los pasos necesita morir. Porque cuando yo estuve en el ejército, estuve pues muy grave y me vieron en varias partes y ya todavía estoy dando guerra. Yo supe el caso de una familia por los lados de Yalí, que por la noche se veían unos ruidos muy extraños. Había una niña de unos 16 años, muy bonita, y decían que un fantasma estaba enamorado de ella, y como no le hacían caso... No moleste al niño, Ricardo. Ese duende, que les decía, le cortaba a la niña la mano y no sangraba. Entonces la llevaban al pueblo para que el farmacéutico lo cosiera. Pero como no sangraba, tenían que llamar al padre para que hiciera un exorcismo. Por las calles de este barrio se tejen muchas historias. Una de ellas, una pareja que salía de gancho, vestido de novios a altas horas de la noche y lo recorría. Se cree que esta pareja frustró su matrimonio. Pero vos tuviste otro amor. Desgraciadamente murió en un accidente, pero no lo has podido olvidar. Y él tampoco te ha olvidado. Su espíritu te acompaña.
Les cuento por qué espantan en las casas. Porque cuando la gente comienza a vocear, a conversar sobre cosas, entonces hay un espíritu diabólico que puede entrar en dejar de creer en lo legítimo y se ponen a creer en brujerías, y entonces el demonio tiene un poder muy grande, tanto poder que ese es el que domina todo este territorio y nos hace caer en el error, a todos. Yo recuerdo, siendo muy niño, que yo le colaboraba a mi padre a sostener las lámparas de petróleo mientras él cavaba en los solares de la casa, en los subterráneos de la casa, buscando estos famosos tesoros, estos famosos entierros. Mi padre buscó por muchos años los entierros que después se encontraron en las casas que nosotros habitamos. Yo fui testigo que mi papá desentabló comedores, alcobas completas, tumbó paredones, tumbó ventanas que tenían donde estos asientos. Había ventanas en los pueblos que tenían como especie de sitios donde se sentaba uno. Él desentabló, tumbó ventanas, arrancó puertas y nunca se encontró los entierros. Después él vendió las propiedades y personas extrañas a los ordinarios propietarios se encontraron estos entierros. El fantasma llegaría a romper algo que serían leyes físicas y que la gente está acostumbrada a manejar 3 dimensiones, ¿sí? Y que está acostumbrada a lo de arriba, abajo, izquierda, derecha y así. Pero cuando aparece algo que llega a romper con todos esos esquemas y que pasa por encima de lo que la ciencia considera que es, que solo se mide, se pesa y ya, entonces las personas se bloquean. Ananía. Somele. Ananía. Somele. Hay casas también malditas o señaladas como con un signo trágico. Gente que habita estas casas le ocurre algo similar o parecido a los que eran dueños de estas casas. Por ejemplo, si el dueño se suicidó, alguno de los miembros de esa familia que la habitó también se suicida. Si el dueño fue asesinado, o en accidentes trágicos mueren, algunos de los miembros que habitaron estas casas también son asesinados o mueren en accidentes trágicos similares a los protagonizados por los dueños de estas casas. Amigo mío, llevo varios años sin conciliar el sueño. La muerte de Alicia, mi querida Alicia, me ha perturbado totalmente. Esa noche, precisamente cuando yo me hallaba en el jardín y ella en su habitación, cientos de perros empezaron a ladrar y gatas en calor empezaron a ñarrear. Subí a cerciorarme, a ver qué sucedía, y le encontré totalmente degollado. Pero no es para que se extrañe. Está en su casa. Brindemos. Ay, amigo mío, en varias ocasiones, a esa misma hora, parece no entenderse por qué sucede, pero cantidad de pájaros se estrellan contra el marco de la ventana, se golpean tan fuerte que sus cabezas revientan.
nos extraña. De usted, eternamente agradecido, aquí y después de mi muerte. Mírame, Parquetá, Maricatá, 21, mírame, Parquetá, Maricatá. El cementerio es importante porque, si nosotros lo vemos bien, es la réplica exacta de una ciudad. Y vemos que tiene en su estructura original como un diseño como el de los pueblos. La iglesia allá al fondo, la plazoleta central, las tumbas de la gente rica a los alrededores, y luego entra como en diferencias sociales. Incluso los cementerios en una época tuvieron un lado para los suicidas y la gente que no se conocía la religión. Esa gente era apartada del cementerio, lo que también hacía la sociedad. Pero ya en el cementerio se espera que sea el sitio de descanso de los muertos. La palabra cementerio quiere decir precisamente dormitorio. Ahí se espera que la gente esté hasta el día en que sean despertados, pero no se descarta entonces que mientras esta gente despierte definitivamente, según las creencias religiosas, según el cristianismo, no se descarta entonces que allí se manifiesten una serie de, llamémoslo, espíritus o energías, o como se le quiera llamar, ¿no? Los espantos, los aparecidos, las llamas, las ánimas, y esto se ha convertido entonces en algo de culto por parte de la gente. A mí me gusta mucho venir a este cementerio porque yo lo tomé desde muy niño, como mi segundo hogar. Pues esto aquí le enseña mucho a uno, aprende uno mucho de las vanidades, de los orgullos, de las cosas. Y hace 4 años estoy marcando tumbas acá en el cementerio. Me gusta mucho venir a marcar esas tumbas porque ve uno la realidad de lo que es esto, que eso no es de gastarle tanta vibración a esto, sino de vivir más suave, vivir más tranquilo. Yo la gente en Bolívar, yo los miro y yo los veo como clientes, como si fueran clientes míos, como que a mí me va a tocar marcarlos. Claro que a mí también me van a marcar después, a uno también, a todos nos va a tocar. A mí me han pasado muchas anécdotas. Una vez un muchacho nos llevaba en un carro muy rápido. Entonces el muchacho corría mucho y yo le dije, usted está corriendo mucho en ese carro, usted próximamente va a ser cliente mío. Míreme bien que yo soy el que marco las tumbas. Y a los 20 días lo estaba marcando. Efectivamente se chocó en el carro, entonces uno a todo el mundo lo ve como cliente, todos vamos a caer aquí, quieran o no quieran, todos vamos a caer aquí. Sería el miedo a que los muertos regresen, que sería el que justificaría todas las creencias acerca de las casas con fantasma propio, los aparecidos en los caminos, toda esta serie de espíritus que rodean al hombre cotidianamente, y sería también el sustento de la religión. Ese miedo a que los muertos regresen lleva a que la gente pues vaya al cementerio, les coloque flores, les rece. Ave María, mi hijo, ¿para qué se ponen a creer en brujas? Si eso es unas envergüenzas que no pasan, de que quieren hacer sufrir la gente, pero eso no existe nada. A uno no le puede ni siquiera, aquí como dice la gente, que es que aporrear o que esto y aquello, y esas son cuentos. El campesino comenzaba la creación de historias maravillosas. Por ejemplo, de la siguiente manera. Después de llegar del trabajo, de la durísima faena en el monte, comía, prendía su cigarro, reunía a la prole o a los vecinos pequeños, generalmente a los niños, y comenzaba más o menos así. Precisamente en San Lorenzo de Yonombó, que estuve viviendo un tiempo allá, administrando una mina de oro, hacían un aquelarre. ¿Qué es aquelarre? Se reunían las brujas principales del país, alrededor del fuego, para adorar a Satanás en forma de un macho cabrío. Era impresionante porque traían gatos y los despedazaban, y dicen que hasta niños, yo no sé. Y no me voy a dormir.
ya te dije, en la bruja no hay que creer, pero es que existen, existen. Por lo regular, el trabajador al otro día aparecía con moretones porque la bruja los chupaba. Sentían algo encima, encaramado, como que los aprisionaba en el pecho, que no los dejaba respirar. Y ellos trataban de hablar, no podían hablar, trataban de sentarse, no se podían sentar. Encontraban como una persona encaramada encima, tratándolos de ahogar. Esos fenómenos se daban cuando una mujer estaba enamorada de alguien y no les paraba atención por el fenómeno de la cuentería, de que se le decía que era una bruja. Sí, hay fantasmas también, hay casas que están habitadas por fantasmas. Eso no tiene patrimonio de fecha, ni de raza, ni de nación, ni de épocas, sino que los fantasmas se apropian de sitios. El hombre es su propio fantasma y está habitado de fantasmas, y la casa en consecuencia pues es otro fantasma del fantasma del hombre. Vamos, señor. ¡Sancho, vámonos! Su lanza. Vamos a conquistar al mundo y a tu amada ¡Vamos a Dulcinea! conquistar el mundo! Y a su amada Yo Dulcinea. pienso que el pueblo es infinitamente sabio, y lo más importante, que sabe sin saber, como dijera Miguel de Cervantes, saber las cosas como si no las supieses. Los fantasmas siempre habitamos en la imaginación de cada quien, y podemos estar de incógnitos, acechándote más cerca de lo que tú puedas sospechar. ¿Cree usted en fantasmas? Para no quedar uno enlagunado y no caer al borde de la locura, hay unas fórmulas mágicas que exorcizan estos espíritus. Estas fórmulas, estas palabras mágicas son de parte de Dios Todopoderoso. Dime, ¿qué quieres?